Dijimos que íbamos a tener entrevistas con radios comunitarias de distintos lugares, pero también con personas que pertenecen a comunidades originarias de nuestro país y con la que queremos reflexionar sobre esta fecha de este bicentenario y ver la visión, ¿no? desde este sitio de vida. Les quiero decir que que estamos en contacto telefónico con el Caraye Félix Díaz. Él es el Caraye de la comunidad Apotá Napocna Nabogó en Formosa, y le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Félix? Sí, muy buenas tardes, Cecilia. El gusto es mío de poder estar aquí en contacto con la audiencia. Y bueno, estamos en una situación muy particular donde hoy a nivel país se celebra el bicentenario del país, de la cual nosotros aún así estamos luchando para que nos reconozcan y que se reconozca y se aplique los derechos humanos como pueblo indígena. Hoy es un día muy importante para todos los argentinos, pero nosotros que estamos en esta lucha muchas veces decimos de que no estamos incluidos. Aún así tenemos los DNI como argentinos, pero no tenemos los derechos que tendríamos que tener como pueblo preexistente, de la cual es una tarea que nos toca hoy en estos tiempos de poder exigir al Estado argentino que cumpla su obligación de ser el garante del respeto hacia los pueblos indígenas. Estamos preocupados por el despojo territorial que afecta a los pueblos indígenas y también la falta de protección hacia los derechos humanos de cada pueblo que habita en este país. Somos pueblos indígenas que aún estamos reorganizándonos para que podamos ser escuchados, y que el Estado argentino tiene la obligación de aceptar nuestra propuesta de dialogar como pueblo indígena. Y gracias a la unidad de los pueblos indígenas creo que hoy estamos ante una situación muy particular donde se toca un momento histórico donde se quiere reconstruir este país, de la cual el Estado argentino lo ideal sería que escuche nuestra voz y que también solucione los problemas, que los territorios que estamos reclamando se nos devuelvan y que nos garantice la titularidad de las tierras para que nuestra reparación, que debería ser una reparación histórica para el país hacia los pueblos indígenas, la cual podría ser como aliviar los dolores que padecemos para que podamos pagar de igual ante la sociedad, porque nos consideramos excluidos todavía a esta altura del tiempo. Argentina cumple 200 años como un país independiente, pero nosotros, los pueblos indígenas, hemos habitado siempre este continente y aún hasta este tiempo seguimos habitando, y ojalá que estos derechos que están reconocidos en la legislación nacional e internacional hacia los pueblos indígenas se apliquen como corresponde, porque esta es una deuda social que tiene el Estado hacia los pueblos indígenas. Y lo que nosotros queremos es eso, dialogar para que estas cosas se reviertan a algo positivo para favorecer a los pueblos indígenas. Félix, en lo particular, digamos, en lo que compete a tu comunidad, La Primavera, allí en Formosa, ¿hay alguna puerta que se ha abierto verdaderamente por el tema del reconocimiento de las tierras de ustedes, de esto que está en conflicto? Porque desde el gobierno nacional hubo una demanda de cierta voluntad, pero fue en el escenario de una campaña electoral, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, ya están ejerciendo el poder con todas las atribuciones que eso significa, y bueno, ¿ha habido algún cambio? ¿Hay alguna perspectiva de este diálogo que vos siempre has instado a tener con las distintas autoridades? El gobierno nacional reconoce el diálogo intercultural hacia los pueblos indígenas a través de un decreto que fue lanzado el día 12 de mayo de este año, de la cual el Estado argentino
dialoga con los pueblos indígenas y que se conformaría un consejo consultivo, que va a ser un órgano de consulta, para que todas las decisiones políticas que afectan los intereses a los pueblos indígenas, tiene que haber un diálogo primero y luego poner en marcha la propuesta. En cuanto a la comunidad, particularmente nosotros seguimos padeciendo la falta de respuesta de nuestros territorios. Aún está en manos de Parque Nacional, Universidad Nacional de Formosa y particulares. Por eso seguimos a la espera de que este gobierno nacional, que hoy está tratando de reparar esos daños que han sido producto de la manipulación del anterior gobierno y del actual gobierno formoseño, de la cual quiere seguir sosteniendo la idea de despojo hacia la comunidad del territorio ancestral que nosotros venimos reclamando, la devolución. Por eso para nosotros, los pueblos indígenas, estamos siempre alerta a las decisiones que puede tomar el gobierno nacional, porque sabemos que la política nacional nunca fue a favor de los pueblos indígenas, siempre ha sido contra los indígenas, han creado leyes a nombre de los pueblos indígenas, pero nunca se cumplió. Por eso queremos transmitir a los demás indígenas de que la única manera para frenar esto es la unidad de los pueblos indígenas. Uh-huh. Bueno, hoy precisamente nosotros vamos a estar hablando con, al menos hay actividades que se vienen planteando. Recién estábamos dando lectura a las conclusiones de un parlamento que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, referido a los pueblos originarios, y resaltando todas estas cuestiones que vos mismo estás diciendo desde tu lugar, y la demanda sigue siendo la misma, creo, ¿no? Y la más importante, esto de ser integrados, de ser respetados los derechos humanos más básicos, intrínsecos a cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Nosotros lo que exigimos siempre es la libertad de decidir nuestras políticas, pero lastimosamente el Estado tiene las respuestas de la cual nosotros, por más que tengamos manifestaciones de diversa naturaleza, la respuesta nunca llega, porque el Estado es el que tiene que resolver esto a través de una decisión política, porque hemos manifestado en varias ocasiones haciendo corte de ruta, acampes, huelga de hambre, pero nunca hemos sido respondido. Entonces, por más que tengamos declaraciones, posturas, siempre han quedado en los papeles. Por eso la exigencia que nosotros estamos haciendo a este gobierno es que dialogue con los pueblos indígenas y que sea resuelta los problemas que nos afectan, para que estos pedidos sea acompañado a través de una política que desfavorezca a los pueblos indígenas. Félix, nosotros hace una semana atrás estábamos haciendo una entrevista a gente que estuvo hace muy poco en la comunidad tuya del grupo de asistencia humanitaria en Azú, y compartíamos, bueno, más que nada obviamente la situación de la salud, la situación sanitaria de la comunidad, y bueno, esto de observar el centro de salud del que ustedes disponen, y bueno, y las carencias que tiene la comunidad. Hoy, específicamente hoy, ¿cómo están las cosas? Y las cosas siguen como están, no se ha podido avanzar, porque como yo dije al principio, la respuesta tiene el Estado. Nosotros no podemos ir mendigando hacia la sociedad la carencia de recursos, de que nos donen un elemento de salud, de primeros auxilios, medicamentos. El Estado tiene la obligación de darnos esa herramienta que necesitamos, porque vienen a socorrernos de diferentes tipos de profesionales, pero no es la solución. Los profesionales que vienen a través de ONG alivian mínimamente los dolores, pero cuando se van, los problemas siguen. ¿Por qué? Porque no hay como una continuidad de un tratamiento, el mal de Chagas, la diabetes, la tuberculosis, los problemas cardíacos,
problemas de traumatología, ahora viene el tema de las cataratas. Entonces por eso yo creo que la responsabilidad y la obligación que el Estado tiene hacia los pueblos indígenas tiene que tener una relación con las ONG que socorren a los pueblos indígenas, pero no queremos que esas cosas puedan seguir así, tratando de mendigar a la sociedad, de solucionar problemas mínimos. Entonces yo creo que el Estado argentino tiene que tener una política más integradora, que no sea excluyente, para que los problemas indígenas no sean manipulados por poder político. Lo que queremos es que se respete la Constitución como está establecida, de poder generar el respeto que nos merecemos como pueblo indígena. Félix, ¿vos sentís que la sociedad hoy, con esta fecha y con estos días, estos actos, tiene una actitud reivindicativa hacia los pueblos preexistentes en nuestro país? Nosotros vemos que la ciudadanía está reaccionando ante esta fecha. Muchos de los argentinos que hoy se sienten tocados por la muerte de muchos indígenas, por el hambre, por las enfermedades, por la carencia de agua, porque he escuchado la voz propia de algunos descendientes españoles, italianos o diferentes descendientes de inmigrantes que hoy se siente como culpable de lo que está pasando con los pueblos indígenas, el despojo territorial. Yo creo que ese reconocimiento que hace los ciudadanos hacia la existencia de los pueblos indígenas sería lo mejor, es charlar para reconstruir este país que tanto necesita la unidad para poder defender nuestro territorio, nuestra madre tierra, para que podamos convivir pacíficamente, para que podamos trabajar juntos y de poder articular como corresponde, que no seamos como un mero discurso para que seamos tratados como material descartable, nos usan y luego nos tiran, como lo han hecho algunos políticos que siempre ha abrazado al pueblo indígena cuando llega la época electoral, también algunas ONG que también hacen lo mismo, piden cosas a nombre de los pueblos indígenas y luego se queda con las donaciones por la falta de medios, porque a nosotros nos ha perjudicado mucho, mucha solidaridad de algunas personas que piden a nombre de los pueblos indígenas y luego se pierden en el camino porque no tenemos recursos para trasladar las donaciones. Por eso yo creo que la solución de todos estos problemas es el Estado, el que tiene que poner los recursos necesarios, que tiene que centrar su política hacia los pueblos indígenas para que no seamos mendigos ante este sistema, porque creo que el tema indígena tiene que ser una agenda prioritaria, dada que la situación crítica que afecta a los pueblos indígenas se han respondido a través de una política más humana, más integradora, para que podamos por lo menos paliar algunas cuestiones de urgencia. Félix, esta integración que vos recalcás tanto de los pueblos originarios como de la sociedad, ¿no?, para armar realmente un conjunto. ¿Cómo percibís vos que esta integración se da en las comunidades originarias? ¿Hay como un reclamo que se va unificando? Nosotros estamos recorriendo el país y hay mucha voluntad de los pueblos indígenas de unificar la lucha y estamos haciendo, no es que estamos hablando, lo estamos haciendo con nuestro propio recurso, hablamos con los diferentes pueblos y eso es lo que notamos, que hay muchos celos de los partidos políticos que no quiere que los pueblos indígenas se unan. Acá en Formosa, el gobernador manda a su gente a querer manipular y desviar la discusión hacia otro sector, porque en el caso nuestro hay una profesional que trabaja exclusivamente para deshacer la búsqueda de la unidad de los pueblos indígenas, prometiéndole recursos, beneficios personales, regalando camioneta a un dirigente, a un punto político para que se oponga la unidad y la independencia de los pueblos indígenas, porque yo creo que la libertad y la independencia de los pueblos indígenas es fundamental para poder articular con los diferentes sectores. Si queremos trabajar con la sociedad, con las ONG,
tenemos que pararnos como indígenas y no como un integrante de un movimiento social. Nosotros queremos colaborar también la lucha social, pero como indígena, y no queremos que nos pongan la bandera, la camiseta de un partido político, que empecemos a respetarnos entre nosotros para poder construir algo diferente. Ante la carencia del liderazgo de nuestro país, nosotros tenemos que reconstruir nuestro liderazgo a través de la honestidad y también de la responsabilidad de que no podamos ser corruptos para poder hacer algo diferente. Sí, bueno, eso es ante todo, ¿no? El respeto a la identidad, pararse en su comunidad, en su identidad y su cultura. Félix, te dejo los minutos que vos quieras para transmitir el mensaje que desees a los que están escuchando con esto de puntualmente de la fecha, ¿no? Porque la construcción de nuestra historia va más allá de este hecho puntual de hoy. Hoy tiene una significancia por 200 años, pero muchos están preguntando 200 años de qué. Sí, la verdad que es una gran pregunta. ¿Por qué se celebra este bicentenario? ¿Cuáles los logros? Porque seguimos dependiendo a los países internacionales, las empresas multinacionales siguen matando a nuestra gente, expropiando recursos naturales, destruyendo nuestra madre tierra, contaminando nuestros ambientes, y también el Estado ha sido cómplice de muchas manipulaciones porque han entregado los territorios hacia las multinacionales y eso ha destruido muchas vidas, no solamente vida humana, sino también especie, que debería ser como equilibrio de la naturaleza, que hoy está siendo destruida su hábitat, los montes, los ríos, lagunas, y eso creo que nosotros, los pueblos indígenas, tenemos que ser conscientes de la tarea que nos toca, de poder seguir defendiendo la vida y no buscando recursos económicos y luego hablar. Lo que nosotros queremos priorizar es el diálogo para poder entendernos a través del respeto que nos merecemos y que merece la sociedad, porque no todos los ciudadanos son corruptos, son muy pocos los que hacen corrupción a nombre de la sociedad a través de la política. Entonces yo creo que el ser humano tiene que pensar de que la construcción que estamos haciendo es la que va a heredar nuestra futura generación. Si hacemos algo bueno, si llegamos a lograr que se frene la contaminación que produce las empresas petroleras, la sojera, la maderera, la ganadera, pueda dejar un mundo sano para que tenga más vida nuestra futura generación y que los alimentos que se producen sea sano en bien de la humanidad. Entonces ese fin creo que tenemos que dialogar, discutir, pero no manipular a la idea del otro, sino respetarnos, entendernos para que se pueda producir ese anhelo de tener un mundo sano, con esperanza, un mundo mejor para que nuestra futura generación pueda ser la beneficiaria de esa herencia que queremos tener para que ellos puedan vivir mucho más tiempo y más sanos que la que estamos viviendo hoy en día, de no tener recursos por la mala alimentación, de no tener territorio, no tener agua, no tener acceso a la salud y no tenemos trabajo, de la cual nos obliga a ser mendigos y también emigrar a las grandes ciudades, que nuestros jóvenes hoy siendo víctimas de las empresas multinacionales que lo llevan a las empresas donde se pueden cosechar uva o limones, cítricos, y vuelven sin nada. Entonces yo creo que eso el Estado argentino tiene que buscar la manera de cómo frenar esta discriminación que sufre nuestra juventud, que tienen título y no puedan trabajar por solo hecho de ser indígenas. Entonces yo creo que la sociedad también tiene que colaborar a que los indígenas integren en la sociedad. Todos tenemos que escuchar esto que estás diciendo, porque
Escucharte a vos es escuchar una voz esperanzadora, además, porque si hay una comunidad que viene sufriendo todo esto que vos decís, carencias y violencia, es la tuya, Félix. Así que una persona que ha atravesado todas las situaciones, vos como vocero, ¿no? Porque los demás también padecen sus propias situaciones, creo que nos tiene que servir de ejemplo y de fortaleza, porque el panorama obviamente de la realidad no es alentador si uno lo ve por todos los costados, pero que vos, Félix, nos puedas traer este aliento, digamos, y decir que el horizonte tiene que ser ¿no? De salud, de vida, de un futuro posible para todos. Es muy, más que bueno escucharlo, es necesario. Eso es lo que quiero resaltar y bueno, por supuesto agradecerte que nos atiendas porque sabemos que estabas atendiendo las situaciones de tu comunidad y bueno, te dejamos un gran abrazo para continuar en algún momento, seguir escuchando no solamente este mensaje esperanzador, sino las realidades concretas que ustedes atraviesan, que para eso normalmente es necesario llamarte. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Saludar a la audiencia y que también los pueblos indígenas tenemos que estar manifestando, ¿no? Pacíficamente ante esta injusticia que nos han atado siempre y queremos desprendernos para ser libres y tener la libertad de poder hablar y de ejercer nuestros derechos como ciudadanos y como ser humano. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, Félix. Hacia los derechos humanos de cada pueblo que habita en este país. Somos pueblos indígenas que aún estamos reorganizándonos para que podamos ser escuchados y que el Estado argentino tiene la obligación de aceptar nuestra propuesta de dialogar como pueblo indígena. Y gracias a la unidad de los pueblos indígenas creo que hoy estamos ante una situación muy particular donde se toca un momento histórico donde se quiere reconstruir este país, de la cual el Estado argentino lo ideal sería, el gusto es mío de poder estar aquí en contacto con la audiencia y bueno, estamos en una situación muy particular donde hoy a nivel país se celebra el bicentenario del país, de la cual nosotros aún así estamos luchando para que nos reconozcan y que se reconozca y se aplique los derechos humanos como pueblo indígena. Hoy es un día muy importante para todos los argentinos, pero nosotros que estamos en la lucha, muchas veces decimos de que no estamos incluidos. Aún así, tenemos los DNI como argentinos, pero no tenemos los derechos que tendríamos que tener como pueblo preexistente, de la cual es una tarea que nos toca hoy en estos tiempos de poder exigir al Estado argentino que cumpla su obligación de ser el garante del respeto hacia los pueblos indígenas. Estamos preocupados por el despojo territorial que afecta a los pueblos indígenas y también la falta de protección. Dijimos que íbamos a tener entrevistas con radios comunitarias de distintos lugares, pero también con personas que pertenecen a comunidades originarias de nuestro país y con la que queremos reflexionar sobre esta fecha de este bicentenario y ver la visión, ¿no? desde este sitio de vida. Les quiero decir que bueno, que estamos en contacto telefónico con el Caraye Félix Díaz. Él es el Caraye de la comunidad Apotae Napogna Nabogó en Formosa y le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Félix? Sí, muy buenas tardes, Cecilia. Que escuche nuestra voz y que también solucione los problemas que los territorios que estamos reclamando se nos devuelvan y que nos garantice la titularidad de las tierras para que nuestra reparación, que debería ser una reparación histórica para el país hacia los pueblos indígenas, la cual podría ser como aliviar los dolores que padecemos para que podamos parar de igual ante la sociedad, porque
todavía está